Hola, herederos de Randy. Soy Alex Marsalo y estoy junto a Javi Serrano para, comentaros un poco más sobre Blockbuster Books. Ya hicimos una publicación hace unos días en nuestra cuenta de Instagram donde, os comentábamos la iniciativa, pero nos gustaría comentaros en profundidad el por qué. ¿Por qué nace Blockbuster Books? ¿A raíz de qué hemos decidido crearlo? Y también para que conozcáis un poco más nuestra opinión sobre el slasher en el sector literario y cinematográfico. Javi, querido compañero, el señor Muy que buenas, se anima a todo. muchas gracias, señor. Bueno, como ha dicho mi compañero, soy Javi Serrano y me uno con Alex otra vez en una aventura que empezó como algo, como algo loco y sin querer y ha acabado siendo algo que creo que va a ser muy grande, importante y grande en este país que hace falta. Al menos lo intentaremos, eso desde luego. Ganas no nos faltan. Tampoco nos faltan proyectos. Bueno, lo hemos comentado con algunos por privado, pero de momento confirmados, es decir, los que tenemos ahora mismo, que se encuentran en fase de escritura, pero los tenemos bien estructurados, sabemos qué queremos hacer, incluso Ujú. tenemos fechas de lanzamiento para algunos de ellos. Sí, Tenemos sí, unos 12 slashers, que parece ahí poco, es pero nada. hostias. En equivalencia, saga a continuaciones de Viernes 13. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Ahora mismo podríamos pillar Fíjate. perfectamente a Viernes 13. Sí, vamos, fácilmente. Entonces, a ver, para empezar, Javi, antes de yo quedar como el despotricador, ¿piensas que el slasher en España, en general, ahora iremos a lo literario, ¿piensas que está un poco denostado? Bueno, creo que vamos a abrir un melón importante, ¿eh? Con esta pregunta y con este tema. A ver, yo creo que es sabido, sobre todo por los que seguimos el slasher y lo vivimos y nos encanta, que no es que esté denostado, es que no existe en nuestro país algo como tal. Ni literariamente hablando, ni cinematográficamente. Ha habido algunos intentos, sobre todo en el cine, de entrar en este mundito, de intentar incluso imitar algunas películas de América y tal, pero obviamente ha sido un fracaso. Y literariamente, pues ni que hablar, ni que hablar. Diría que no existe como un género como tal. Antes te pondrán que el slasher será un thriller o un libro de suspense, un libro de asesinatos, a nombrarlo como tal de género slasher. Le darán mil vueltas, le buscarán mil subgéneros antes de ponerle el género que realmente es, que es slasher. O sea que sí, está En des, esto, denos. en esto me acabas de recordar. Hace poquito leí un libro que narices podría ser un slasher. Lo que pasa es que hay muchos, se tira más hacia un de naturaleza violenta, ¿vale? La historia tira Ujú, más hacia eso, tiene otro ritmo. Y recuerdo que en Estados Unidos, porque es un libro que llevo aquí traducido, ¿vale? En Estados Unidos ujú. lo catalogaban como slasher. Sí, había una etiqueta que ponía, no es simplemente un slasher, que me parece un poco despectivo, pero en fin, al menos lo consideraban slasher. Y aquí en España lo ponían como thriller policíaco, thriller psicológico. Yo, vale, a ver, no es un Sí, sí. slasher puro, pero es que tampoco es un thriller policíaco, no es nada, nada. Buscando y sobre todo hay algunos de fuera, obviamente casi todo lo que llega de slasher a España es de fuera, casi todo, debe de haber algo, pero casi todo es de fuera, traducido al español. Y me ha pasado lo mismo. Hay algo matando niños y en América el subgénero, si tú lo buscas, es slasher, violencia, bueno, mil historias. Y aquí en España está traducido al español y es el género novela juvenil. Bueno, le han puesto de todo menos lo que es. Y dices, ¿pero por qué? O sea, hay algo matando niños. Estamos hablando de un asesino que está matando niños. Es un slasher puro y duro. Pero aquí es como que queremos capar esa palabra, queremos hacer como que no existe y coño, es un subgénero súper importante tanto en el cine como en la literatura. No narices en la cultura popular. ¿Quién no conoce la máscara de Jason? O el cara quemada de Freddy, ¿eh? El Jason. O este señor que hay aquí, que no conoce al cara fantasma. Coño, solo tienes que ver carnavales, Halloween.
¿Cuántos hay disfrazados? De Jason, Ghostface. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proviene esta gente? Estos iconos del cine, ¿qué provienen? ¿De un thriller? No, provienen de un slasher puro y duro. Entonces, ¿por qué renegar? ¿Por qué renegar de eso si existe? Tirando además de esto, hace poco descubrí que una editorial lanzará en 2026 en teoría, por lo que leí un supuesto slasher, y esto lo comenté Ujú. contigo, Sí, sí, sí. pero no lo decían como tal. Es decir, le daban un montón de vueltas. De hecho, decía, en mi homenaje a las Final Girls, al cine de terror con que me Exacto. crié. Tío, si has hecho un puto slasher, dilo. O bien, no Digo, saben que han escrito un slasher, o bien temen que los sibaritas, porque España es un país muy A24, y no tengo exacto. nada en contra. De hecho, la de... Joder, ¿cómo se llama la de la mano, tío? De A24 Like que Talk to lanzaron. Me. Ese, Háblame, me pareció Ujú. un peliculón. O sea, no tiene nada que Claro, ver, pues pero es así. En España hay cierta tendencia por el terror mucho más dramático, que obviamente hay su público que le gusta, porque lo estamos comprobando además, gente que le gusta el slasher y que nos está agradeciendo que hagamos esta mierda, ¿no? Gente que exacto, exacto, comenta totalmente. películas, que las difunde, gente aficionada a la serie B del slasher, sí, pero no quita para que la tendencia sea de un tipo de terror distinto y no tiene nada de malo. Lo malo es cuando se avergüenzan de ello o cuando lo quieren camuflar. ¿Es una empresa? Vale, pero es que también puedes conseguir otro tipo de público. Mira, en mi caso hay lectores que no han leído Slasher y han visto 2 películas contadas. Y sin embargo han leído mi libro y les encanta. Narices, a lo mejor si tú les Escucha, presentas un slasher, te lo van a leer, pero si no dices, oye, esto es así, os gustará a este público, no sé qué. Macho, no le deis tantas vueltas, atrévete, ¿eh? Si no vais a perder claro. dinero, porque sois una editorial que no va a perder dinero, ¿vale? ¿Qué problema hay? Bueno, el problema está en no vender el producto como lo que es. Si tú no me estás, si tu libro, que es un slasher puro y duro, es un homenaje a todos los slashers que hay, ah, y es un puto divertimento, véndemelo como algo divertido, pero véndemelo como lo que es, un slasher divertido, entretenido, lo que tú quieras, pero es un slasher, al fin y al cabo. Yo entraré, si soy amante del slasher, voy a entrar obviamente a leérmelo, a metérmelo por el culo. Si no soy amante del slasher, pero oye, me tiro a la piscina y me lo leo, pues a lo mejor me sorprende, pero yo ya sé que estoy leyendo un slasher. Me gusta o no me guste, pero yo ya sé a dónde me estoy metiendo. Ah, si me lo vendes como un thriller policíaco, pues luego me leo Slash y digo, a ver, ¿dónde está aquí la policía? ¿Dónde está aquí la policía? ¿Sabes? Claro, ahí está el problema de las editoriales. Pues imagínate que tu libro está en una editorial y de repente Slash me lo venden como un thriller. Y luego me encuentro a los dos niñatos liándola en el casquillo. Pues obviamente hay un problema, hay un problema. Y yo creo que lo que hace falta es eso, una editorial, una plataforma que difunda este subgénero que hay, gusta y tiene que existir, cojones. Y para eso No, si estamos es que nosotros. exacto, aquí estamos nosotros para hacerlo mejor o peor, pero desde luego lo vamos a hacer. Exacto. Vamos a ponerle todo el cariño posible y vamos a intentarlo, oye. Claro. Total, si no se intenta, no vas a saber el resultado. No, no, no. Y Parece un puede poco gustar, no puede frase gustar. motivacional de Jim Bro, ¿vale? Pero es así. Bueno, falta saltar y darnos con el pecho, ¿eh? Eso ya es fuera de cámaras. Va a ser, va a ser, No, va a pero ser. es que es así, o sea, Pero sí, efectivamente. es así. Y bueno, ya intentar llevar un slasher a una editorial, No, no, no. Ni editorial, ni a concursos literarios, olvídate. Olvídate. Estás no, fuera antes de olvídate. entrar. No, si está fuera. De hecho, me hacen gracia las excusas, porque yo en Slash lo entregué a una editorial. Me dijeron, no, es que la idea está bien, pero es que es demasiado larga. Dije, vale, pues vale, Ujú, vale. O sea, 100.000, 100.000 palabras creo que ocupa, ¿de acuerdo? ujú. Pero luego, al poco, vi que publicaron una novela de 600 páginas. Y digo, estos son menos de 100.000 palabras, ¿no? Intuyo.
Claro. Digo, bueno, vale. Entonces, luego descubrí, vale, tiene más seguidores, tiene tanto, estos premios, digo, vale, no pasa nada, ¿quieren números? Pues decidme, oye, no tienes números, es un puto slasher, no lo queremos porque somos así. Y ya está. Eso sí, luego Exacto. te publicamos slashers de Estados Unidos, ¿eh? Eso sí, somos los Hombre, adalides del claro, slasher. porque Claro. claro, pues se arriesgan porque ya saben que vienen precedidos de éxito, vienen de allí, ya son conocidos y para eso sí que invierten. Pero para uno de Mm, aquí que lo está intentando, que está dando el pasito para salir adelante con su propio proyecto, para esto no. Y las excusas, tú me dirás, es que es muy largo. Bueno, te digo una cosa, tú como editorial, si te gusta el proyecto y lo ves largo, como profesional, dime, oye, mira, me gusta tu proyecto, hay posibilidad de acortarlo, ojo, X, 50 páginas y te lo compro. Pero mm. si me dices, es que es muy largo, no lo queremos, pero luego me publicas uno de 600, entonces, no sé, peste, peste. Y luego Claro, el tema que has sacado también al principio es que han salido imitaciones estadounidenses del slasher. Yo creo que el problema también es ese, intentar imitar la idiosincrasia estadounidense. No, nosotros tenemos nuestra forma de comportarnos, que sí, la claro. globalización hace que tengamos rasgos parecidos, comportamientos similares, gustos, vale, sí, te lo compro, pero hay cosas que son del propio país. Yo en Estados Unidos, y te voy a poner ejemplo Slash, yo en Estados Unidos no me imagino a una señora de 80 años reunida con sus amigas de 80 años en sillas de plástica, de plástico, que un suspiro y están rotas en verano, cotillando de todos los demás y a la fresca hasta las 9 de la noche que recogen sus bártulos y se largan. Yo eso no me lo imagino en Estados Unidos. Igual que No, en no, Estados es que no Unidos, lo hay. no me imagino el equipo de fútbol americano a los típicos idiotas. Sí, idiotas hay, pero no me imagino esos estereotipos que nos presentan o, por ejemplo, que veamos a un crío de 16 años conduciendo un coche por aquí. Y ya, ni te cuento si coges la fachada de Billy Loomis y te quedas tan ancho de ponerlo en una universidad española. Tenemos nuestras cosas aquí, se pueden aprovechar, ¿no? Pero claro, claro, pero al final puedes tomar como referencia cosas que esto es inevitable, cosas de allí, de América o de donde sea. Porque al final hemos mamado toda la cultura, sobre todo cinematográfica, hemos mamado de América y de otros países. Eso es así y es inevitable que esto nos haya calado, ya sea a la hora de escribir o a la hora de hacer una película. Mm. Pero luego tú todo eso lo puedes trasladar aquí con los elementos que tenemos aquí, que tenemos de sobra. Tenemos elementos del país, joder, bueno, a ver, yo no quiero hacer spoilers, pero coño, es que en Slash, eh, es que claro, no me hace spoilers, pero hablas de 4 o 5 cosas súper españolas, transformadas a lo que viene siendo el slasher, y dan el pego, y son súper cañeras, tío. Mm, ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, no se puede hacer porque nadie confía en nosotros a la hora de darnos esa oportunidad. Al final Ya, pero luego te es viene un complicado. Adam Cesare, Brian, ¿cómo se llama este autor que me gusta bastante? No me acuerdo el apellido. Grady Hendrix, por ejemplo, Stephen Graham No, sí, Jones. David Hendrix Entonces los coges ahora y es Dios. tíramelo a la cara. Que ojo, que me encantan estos autores y me gustan sus obras. Sí, 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 Es así, ojo. o sea, y qué guay que el slasher también tenga representación en cine, la que están liando con Frendo en Estados Hombre, pero eso es lo Unidos. bueno. O sea, que está guay, pero narices. Joder, Claro, quizás si pero al apostáramos final más por siempre aquí. tenemos que ir a claro, nos tenemos que ir a Estados Unidos al final. Si queremos disfrutar de esto, nos tenemos que ir a Estados Unidos. Y Es así. dices: "Joder, no podemos crear un personaje nuestro, tío, y liarla pardísima". Bueno, parece ser que hasta ahora no. Parece ser que hasta ahora no. Y luego, claro, a mí me hace gracia cuando, sobre todo, dicen que el slasher está muerto, que no tiene éxito, que no se en este país no vende, y llega Art the Clown con Terrifier 3 y está 3 semanas en número 1 en taquilla. Y no es un slasher al uso, ¿eh? No es un Jason corriendo con un cuchillito que no se ve apenas sangre. Ojo, estamos hablando de un slasher cañero y bruto. Sí, 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 Entonces, sí. no me digas que no vende en este país cuando luego llega algo así y lo revienta. Entonces,
quizá no vende porque nadie se atreve a venderlo. Sí, es así. Y además, Terrifier hecho con 4 duros. La tercera, corrígeme si me equivoco, creo que tuvo 1 o 2 millones por ahí de presupuesto, ¿no? Pero Sí, sí, 2 millones, la 3 millones. segunda tuvo medio millón o menos. Y la segunda fue la que empezó a petarlo, que petó en Sí, sí, Estados sí. Unidos y aquí la trajeron, pero recuerdo la primera que no estaba ni en Prime. O sea, la tuve que ver de aquellas formas, ¿vale? Y dije: "Anda, mira, pues un payaso que da mal rollo, voy a verla". Y desapareció, o sea, es que ya está, o sea, y cuando vi que hicieron la secuela, dije: "Anda, mira, qué guay, pues a lo mejor le doy una oportunidad, viéndola como la tengo que ver, porque aquí no va a llegar". Lo petó en Estados Unidos y corre, 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 la estrenamos aquí. Meses después, bueno, pero llegó, pero Claro, tuvo que petarlo antes claro, allí. Y mira, por fortuna nos ha llegado Peter Pan. Por exacto. fortuna nos ha llegado Peter Pan, pero aún estamos esperando Hair Ties, que no es, de bajo presupuesto precisamente. No, 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 es bastante modestilla, modestilla, pero bueno, al final siempre va a haber este desnivel, con todo lo que viene de allí, y como tú dices, muchas veces tenemos que tirar de ciertas formas si queremos ver algo, porque si no, aquí no. Ahora, si quieres, te puedes saltar a ver a Santiago Segura, ¿eh? Con todos sus hijos, y a su padre, que no hay más que uno, eso te puedes saltar si quieres. En Bueno, cines lo tenemos, o todo el policíaco año lo tenemos a cualquiera, Santiago Segura. policíaco cualquiera, lo que quieras. O sea, policíaco tanto en cine como en libros, lo que quieras. Y me gusta, o sea, no estoy diciendo no, no, para nada, o sea, consumo, o sea, lo consumo, pero es una Exacto, realidad. La tendencia literaria cinematográfica es la que es, no se puede cambiar. Y ya está. Igual que hay proliferación de autores de fantasía y está bien también. Igual que en el claro, pues al terror que final todo tiene tenemos su aquí público y es tiene que tenerlo. pues exacto, ya está, o sea, es ya está, si no pasa nada. Pero también se puede dar oportunidades, quiero decir, y ya ver si funciona o no, pero si no das, Exacto. Sí, sí, al final es estar en el mercado y es estar ahí. Entonces, en este caso, nosotros hemos empezado con esto. Si nuestro sellito, que ahora es pequeñito, pues oye, tiene cabida y la gente responde, que por ahora está respondiendo y está respondiendo muy bien a algo que obviamente es un proyecto pequeñito y estamos empezando. Vamos a empezar con nuestros proyectos, como tú has dicho. A partir de ahí, si el sello crece y vemos que esto tiene cabida, pues esto no solo se va a mantener, se va a convertir en algo grande, en el que, pues bueno, ya lo hemos comentado en algún post o por privado. Si hay en el futuro hay algún interesado, algún escritor español que se atreve con el slasher, pues ahí estará Blockbuster Books para, ¿no? Para dar sí, cabida a esto. sí, sí, sí. Pero claro, y esto lo mantenemos siempre porque estamos de acuerdo en que es la mejor forma de actuar. Si no demostramos primero lo que podemos hacer, Exacto. no vamos a exigir a los demás, oye, atrévete con nosotros, ¿no? No, 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 por supuesto. Por eso primero vamos a arriesgarnos con lo nuestro y, y a experimentar con nosotros mismos el sello y nuestras obras. A partir de aquí, pues la gente dirá, la gente apoyará o no apoyará. La verdad que, o sea, agradecemos un montón el apoyo que, que nos estáis dando. Porque estamos alucinando, la verdad, estamos recibiendo mucho cariño, mucho interés. En mi caso, al ser un slasher puro, Slash está teniendo un repunte en ventas, retroalimentándose, pues, ya sea, con las reseñas que suben últimamente, ya sea poniéndolo en Blockbuster Books y, bueno, enlazándolo con Slash. Está teniendo un buen repunte en el slasher. Nos preguntáis sobre Blockbuster, o sea, os lo agradecemos enormemente porque, o sea, esperábamos, eh, recibir un poco de cariño, pero no tanto, ¿sabes? O sea, No, no, eh, para al nada, menos a mí me ha para destrozado nada. las expectativas nada más empezar, porque estamos empezando, obviamente. Nada más empezar, a mí me ha destrozado. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, tú y yo lo comentamos cada 2 por 3 estamos escribiéndonos porque lo flipamos con la respuesta, los mensajes privados, el regameo de las stories al momento de un montón de gente y, joder, pues la verdad es que ya solo eso, solo ver el apoyo de tantísima gente, yo creo que es brutal, más allá de donde llegue esto.
Ojalá llegue a muy, muy lejos o llegue más, a más gente y tal, pero hoy por hoy, siendo lo que es y sin haberse estrenado Blockbuster, que ahora hablaremos un poquito de Blockbuster, es brutal y esto no tiene precio. La verdad es que gracias a todos, a todos por el apoyo y el cariño, de verdad. Blockbuster, ¿qué podemos comentar? A ver, desde luego, lo que podamos comentar no es ningún spoiler porque sale bien grande la sinopsis, ¿vale? Y si habéis leído Cierto, El cierto. coleccionista de miedos 2 del señor Javi Serrano, lo sabréis Yes, todavía mejor quién es el asesino del videoclub. Ese sí. boomer todavía que no se ha quedado en la crisis de los 40 y que va haciendo sus cosas por ahí. Qué cabrón. Sí, pero viene a ser eso. Creo que es la mejor descripción de mi pobre asesino del videoclub. Bueno, pues Pero Javi, escucha, lo queremos así, ¿eh? Lo queremos así tal y como es. sí, lo queremos, se hace de querer al final, ese enfermo de mierda. Sí, sí, sí. Comenta si quieres cómo surgió la idea de Blockbuster. Bueno, pues como tú has dicho, al final Blockbuster es una idea que surgió de la nada, de dos comentarios perdidos creo que fue en una reseña de tu libro, Sí. creo que fue, y nos escribimos por privado, nos hicimos dos videollamadas y a los 3 días estábamos tecleando. Una locura, realmente es una locura porque ha salido no solo de la nada, ha salido súper fluido, súper rápido y creo que ha quedado divino. O sea, ha quedado una cosa maravillosa, maravillosa. Así que, pues bueno, esto. Hemos cogido a los niñatos que no tienen dónde caerse muertos de Slash Hijo de puta. con, con mi asesino, el abuelete de los 80, y los hemos metido en una locura que ya lo veréis, ya lo leeréis, pero los hemos juntado en un Alicante, en un Alicante caluroso y bueno, no vamos a contar mucho más, solo que sepáis que es una aventura loca, loquísima, en el mismo tono que es Slash, para lo que los hayáis leído o hayáis leído el relato del videoclub en el coleccionista 2. Si los habéis leído, el tono es el mismo, el rollo es el mismo, pero multiplicado por 10. Sí, sí, Así que aparte sí. Y eso que en mitad del proceso tuvimos varios cambios, ¿eh? sí, 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 hombre, a ver que no ha sido pum, 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 sin parar y todo. No, no, ha habido cambios porque obviamente la trama iba evolucionando según íbamos escribiendo, porque al final ha sido una escritura realmente casi en directo, porque tú escribías uno, yo escribía el siguiente, tú escribías el siguiente, y ha sido casi, casi en directo. Sí. Entonces, pero claro, en el proceso, obviamente, ha habido muchos cambios, hasta llegar al final que hemos llegado, ha habido muchos cambios, pero creo que ha sido para bien. Y de hecho, esto que comentas en directo, para los que vayáis a leer Blockbuster, en un momento en que se encuentran los tres, todo eso está escrito en directo. Es decir, nos proponíamos a una hora, oye, vamos a ponernos a escribir ahora. El diálogo, la acción, en fin, a escribir los capítulos. Pues todo eso lo hemos escrito a la vez, no de, oye, he escrito mi capítulo, léelo, vale, ahora me toca a mí, no, no. Todo lo hemos escrito a la vez. Hemos estado 2, 3 horas y a lo mejor lo hemos continuado al día siguiente, pero hemos estado a la vez y de seguido. Y fue una experiencia divertida, la verdad. Sí, 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 pensé que iba a ser loca, Sí, pero salió bastante fácil. bueno, sí, sí, lo que ha sido, pero ha sido muy divertida, porque hay que decirlo, o sea, yo creo que me he reído lo más grande escribiendo en directo, porque no solo escribíamos los diálogos como tal y la trama como tal, claro, luego nosotros íbamos, a la vez que escribíamos el diálogo, nos escribíamos comentarios y la verdad es que ha sido un proceso súper, súper divertido y creo que además eso se traslada a la historia y bueno, a todo, al, coño, al proceso de la historia. Y de hecho, yo creo que hay mucho de nosotros. Yo creo que las discusiones que tienen los niños con el abuelo
son casi casi reales. O sea, podríamos estar discutiendo tú y yo sobre cine y podrían ser Giles tú y Videoclub. Y sabes que es así, sabes que es así. Yo no sé por qué, no sé qué imagen tienes de mí, la verdad. Y los que nos conozcan, cuando lo estén leyendo, nos pondrán las caras. Te pondrán a ti la cara de uno y a mí le pondrán la cara al otro. No, pero a mí me falta un poco de pelo, ¿eh? O sea, tuve así el pelo como, como Stu, lo tuve hace unos añitos. Me falta pelo, estoy camino, pero oye, a lo mejor dentro de unos meses ya sí puedo ser el verdadero Stu. Escucha, si hay que hacer una performance, una primicia o algo para firmar libros, escucha, tú te pones como es tú y yo me pongo como Videoclub y apañado. Apañado. Hablando, por cierto, hay a lo mejor a los que no nos conozcan del todo o nos estén escuchando y hayamos hablado con tanta vehemencia sobre copiar a los estadounidenses, ¿vale? Que mis personajes se apoden entre ellos Jill y Stu, responden a una parodia consciente y además verbalizada tanto en Slash como en Blockbuster. De hecho, en Blockbuster hago mayor énfasis en el motivo de por qué se apodan, ¿no? E incluso ellos son conscientes de que son ridículos, de que suenan ridículos y poco menos sin mucha personalidad. Pero es la diferencia entre un ejercicio autoconsciente y una copia descarada. Claro, pero es que yo creo que el libro ya en sí, el que lo lea o que lo haya leído, al final entras en ese mundo tuyo sabiendo lo que es una autocrítica brutal, pero consciente de todo eso, de todo eso. El que entre con otro pensamiento, yo creo que va mal, pensando que realmente es una copia y tal. Obviamente no es una copia, es una crítica brutal a todo lo que viene de allí y cómo viene. Y en Blockbuster, pues al final es más de lo mismo, pero multiplicado, con elementos brutales y bueno, yo creo que hay más crítica todavía, porque hay tantas alusiones al cine, bueno, sobre todo al cine de todas las épocas, de ahí viene todo el merchant la publicidad que hemos hecho dedicada Muy al videoclub, cine de los ¿eh? 80, videoclub. Aquí Videoclub Sí, ha vencido el puto boomer ese. sí, 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 sí. Videoclub ha metido su patita y la ha metido bien, la ha metido bien. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy chulo. Y para bien o para mal, sabemos que esa estética, los 80 venden mucho. Bueno, y ojo, yo no porque sea el boomer de la familia, pero hay que ser realista. O sea, el momento slasher de 80-90, poco hay que decir de esa época. No, sí, es una maravilla. O sea, a mí me encanta el slasher ochentero. De hecho, esto lo he hablado varias veces con Pep Sinfer. Ujú. De decirle, oye, es que a mí me encanta toda esta mierda de los 80. O sea, yo sé que voy a consumir mierda. Yo sé que muchas voy a decir, pero ¿por qué estoy viendo esto? Y voy a acabar la película y voy a decir, "Ay, me ha gustado, voy a ponerme otra". Y ya está, pero porque es que tiene una aura distinta. Es decir, los fallos técnicos se apreciaban menos, en mi opinión. Son su Entonces, magia. Eh, también es la claro, cuna. Es cuando explotó el slasher y ahí tienes de todo. Y ahí incluso puedes observar lo que no debes repetir. totalmente, totalmente. Pero yo creo que era la magia de ese cine, era justamente eso. Los fallos, todos sus fallos, todo lo mal hecho que pudiera estar, era la magia de ese cine, tío. Es que yo lo sigo viendo, está claro. De hecho, el otro día vi Viernes 13-6, que es de las mejores secuelas de Jason, por la 4. Y claro, obviamente no tiene ninguna trama, tío. Si es que no le puedes buscar un porqué. No, solo quieres que Jason reviva. Da igual que le caiga un rayo o lo reviva una chamana africana. O sea, lo que quieres es ver a Jason en pie, pelándoselos a todo. Punto. O sea, Sí. yo no pido nada más. No pido que me expliquen el por qué Jason era como era. No, yo solo quiero eso. Está claro que hoy en día también somos amantes de Scream y siempre ahora queremos un motivo, queremos que nos expliquen el por qué, Mm. quién es y por qué mata. Eso es un slasher,
con más historia, pero que realmente yo no pido mucho. Yo a un slasher, llamadme básico, pero yo a un slasher le pido que me entretenga, que me divierta y quiero tener un asesino carismático y que me lo dé todo. Sí. Sí, A ver, estoy de acuerdo contigo y también estoy de acuerdo en que el slasher es un subgénero que debe evolucionar con la sociedad. claro, Porque si no claro, pasa lo que claro. pasa, que los 80 sí, brillantes, muchas películas, dinero, vale, sí. Pero al final el público se cansó. Hasta Como que llegó todo. el Sí, sí. señor Craven con Pesadilla y hasta que llegó el señor Williamson junto al señor Craven para volver a resucitarlo, porque el público se cansó. Y ahora parece que nos gustan Que los volvemos. slasher brutos. Bueno, ahora, aparte de que todo vuelve, claro, porque tenemos el reboot de Sé lo que hicisteis, de Leyenda Urbana. Hemos tenido la nueva trilogía de Scream, la nueva trilogía de Halloween. Hostias, están, Es el bueno, momento. Ahora está volviendo, está volviendo. Yo creo que Art ha hecho mucho. sí, sí, Bueno, sí, sí. sobre todo el revival, el retorno de Scream hizo mucho, porque ha sido muy. Yo creo que ni ellos se lo imaginaban, el éxito de la nueva trilogía de Scream con Gina Ortega y tal. Y a raíz de ahí, Art hizo mucho y aparte, ahora ya va a ser una locura, porque es eso. Ahora vuelve Ben Willis, vuelve Leyenda Urbana, la serie de Viernes 13, en Sí, fin. Ahora vamos a tener slasher por un tubo que ojalá nunca se acabe, ¿eh? Pero llegará el momento en el que otra vez explote la burbuja esta slasher, porque la queman tanto que, sobre todo, a ver, que la vamos a disfrutar, ¿eh? Porque la vamos a disfrutar lo más grande, tanto el regreso de Sé lo que hicisteis como el regreso de Linda Urbana, vamos, nos vamos a volver locos. Pero bueno, va a llegar un punto en el que, vale, ya me has traído a Ray y a Julie, me has traído a los de Leyenda Urbana, me has traído a Sidney y tal, y ahora hasta dónde, ¿sabes? O me los matas a todos o me traes a nuevos. Pero bueno, que da igual, que lo vamos a seguir disfrutando y ojalá nunca se acaben, ¿sabes? y que nos Pero es verdad entreguen que el asesinos slasher, originales. exacto, exacto, pero el slasher tiene que seguir evolucionando, esto es así. Y, Eso y, es y así. nunca tiene, ¿No? Y desde luego, ahora se busca que haya mayor profundidad en los personajes y realmente también se busca que el asesino sea bruto. sí, Entonces, sí, sí, si puedes darle eso al público, si lo haces bien, porque puedes darlo, claro, pero tienes que hacerlo bien también. sí. Entonces, Escucha, bueno, ahora mira, es la tendencia y ¿qué pasará en el futuro? A lo mejor ya no quieren eso, pues habrá que reinventarse si queremos que el slasher siga vivo. Y si no le pasará, pues como toda esta racha que ha tenido, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, mira, es como te la has mencionado, la de la violencia violenta, Sí. al final no tiene ninguna trama. O sea, no sé si la has visto. ¿Has visto Sí, sí, de...? sí, 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 sí. Ah, Sí, de hecho es hablan solo en el videoclub de Woods Horror, sí. es el seguir el camino del asesino. Lo novedoso es que estás desde el punto de vista de primera persona siendo el asesino, que es lo novedoso quizá. Ya está. Y se levanta, mata y se vuelve a acostar. Sí. Lo, Y nos ha dado lo una de bueno las es, mejores muertes de esta década, creo exacto, yo, ¿eh? Y está por ahí exacto. Terrifier repitiendo, pero ojo esa muerte. No, no, esa muerte va a Ah, brutal. pasar Efectos una puta prácticos, burrada. efectos prácticos. Son Sí, maravillosos sí, esos. sí. Es así. Eso es lo que hay que volver, eso es a lo que hay que volver. Sobre todo porque ha habido muchos slashers, pero cuando empiezan a salpicar sangre digital, empiezan a cortar cabezas, pero es una cabeza digital y tal, yo creo que la magia se pierde en cada píxel. Es, Sí. es muy triste. Pero bueno, Viva Demian León, por cierto. A ese hombre le das millones de presupuesto y es que te hace lo que sea, porque si lo hizo con la primera de Terrifier, que costaba un paquete de pipas, si lo hizo con la segunda, y bueno, ya con la tercera lo ha petado, con tampoco un presupuesto desorbitado, ¿sabes? Pero lo sigue petando y también lo ha hecho muy bien con Stream. O sea, todo lo que toca a ese hombre, le dicen, queremos sangre, sí. llama a ese hombre, ya está, ya está. Es que no Bueno, necesitas más. al final es tener a alguien con creatividad, sin más allá de tener presupuesto o no. Si eres creativo y tienes medios, o que sean pocos, pero ¿sabes? Te hace lo que hace este hombre, lo que hacía Greg Nicotero en su momento, cuando no era nadie y te hacía las mejores muertes.
Todo Y, este NES, y Sabini, o ¿cierto? sea, son grandes en lo suyo, que han hecho grandes sus cosas. Y todo, pues, con paciencia y con buenas ideas. Saber qué puede hacer para que no lo haga un ordenador. Exacto. Sí, sí, sí. Y ya está, no hay más. No hay más. Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, antes de despedirnos, queremos recordaros que Blockbuster sale el 5 de mayo. Ya, o sea, sale ya. Ya, está. Estamos a unos días. Y os traeremos unas cuantas sorpresas. Y es que en Blockbuster Books no solo queremos hablaros de libros, ni tampoco queremos que sirva para darnos constante bombo a nuestras obras. Así que, Javi, presenta cómo va a funcionar Blockbuster Books más allá de nuestras publicaciones. Pues bueno, como ha dicho mi compi, además de traer novedades y hablar de nuestras obras, en este caso Blockbuster, que va a ser la primera que va a dar el pistoletazo de salida al proyecto, vamos a intentar traer semanalmente vídeos en los que hablaremos de slasher como tal, pero nos centraremos en cine, en los estrenos que haya, en la evolución del slasher desde sus inicios hasta hoy, hablando en general de todo lo que conlleva este subgénero, lo que representa para nosotros como creadores, tanto de forma literaria y de lo que nos gusta en el cine. En definitiva, vamos a traer slasher por un tubo para que lo disfrutéis todos, todo lo que nos sigan y estéis al día, pues un poquito de todo lo que somos nosotros, porque ese de ahí y yo somos slasher. Eso último me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha llenado el ego un poquito. Pero ¿Te ha tocado la patata? sí, sí, sí. Me ha tocado la patata como puñalada de Michael Myers, sí. Casi mejor de Jason, ¿eh? Hostias, es que al menos Michael te deja pegado a la pared, ¿no? Estoy recordando la noche de Halloween y al menos te deja ahí como un post-it, ¿sabes? Jason, sí, 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 te clava, pero te destruye. A ver, Entonces, uf, no sé yo, ¿eh? O sea, sí. ojo, uf. Ya Sí, sí, depende bueno, del nivel también de podemos hablar, resolución. podemos diferenciar, claro, podemos diferenciar del Michael de la noche de Halloween o del Michael de ahora. El de O ahora de también Rob Zombie. está fuerte, ¿eh? Claro, claro. Entonces, pues habría que diferenciar. Pero bueno, sí es verdad que Jason te puede destrozar, Sí, así, sí, sin sí. más. Con un matasuegras. Recuerda que mata a una con un matasuegras, Jason. Pocos lo hacen eso. Bueno, y Victor Crowley te destroza con sus propias manos. Bueno, ahí entramos ya en terrenos pantanosos, Bien literalmente. hilado, muy bien hilado. Escucha, escucha. Esto sale así, esto sale solo. Viva Ken Hodder. Sí, Viva Ken Hodder. Sí, grande, el mejor Jason. grande, totalmente. Hasta en Jason X lo hizo bien. Sí, 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 sí. Una cara Denostada ya. secuela, hay que decirlo. Infravalorada. Eso da para un debate muy largo donde lloverán los cuchillos seguramente. Totalmente, totalmente. Hablaremos largo y profundo. Exacto. Bueno, 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 bueno. Bueno, Herederos de Gandhi, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Menos una primera toma de contacto donde despotricamos gran parte del tiempo, pero yo creo que está entretenido. así somos. No, pero en verdad es una situación que es fácil reconocer, es decir, no estamos inventando nada. Que dos idiotas tengan 12 slashers para publicar, que lo tengan firmemente, que apuesten por él, y luego comparas lo que traen otras editoriales, quitas lo que traen de Estados Unidos, ¿y qué queda? Que tampoco eso es fácil de apreciar, no estamos vendiendo nada de la teletienda, ¿de acuerdo? No, no, no. Unas búsquedas sencillas y ya lo tienes, de slashers españoles publicados en editorial.
Entonces, bueno, pues ahí hay que estar, hay que estar motivado para hacer Blockbuster Books, pero sobre todo hay que estar satisfecho de lo que tenemos por delante y sobre todo de que lo tenemos claro. Así que el tiempo dirá dónde terminamos, pero desde luego que empezamos con bastante ganas y Sí. sobre todo empezamos con bastante apoyo vuestro, cosa que agradecemos enormemente y que os esperamos para, bueno, las siguientes novedades de Blockbuster Books y hasta donde nos lleven los cuchillos. Bueno, herederos de Randy, nos volveremos a encontrar. Puñaladas. Adiós. Adiós.